El germen de las maras y de las pandillas. Caso similar es el de Guatemala. Debido al abandono, esas familias, esas áreas marginales se han convertido en el caldo de cultivo de las maras y de las pandillas. Y por eso nosotros planteamos un programa de rescate y dignificación de los barrios de nuestra capital. Vamos a llevar los servicios básicos, llevar el agua, los caminamientos, las vías deportivas, los dispensarios municipales y las guarderías para las madres solteras y trabajadoras. No podemos hablar de una ciudad segura si no hablamos de una ciudad humana. Muchas gracias, Alejandro. Volvemos con ustedes después de este corte comercial en el gran debate de candidatos a alcalde de la ciudad capital en Destino 2011. Volvemos con ustedes, no se marchen. Estamos presentando Destino 2011. Estamos presentando Destino 2011. Volvemos en Destino 2011 en el gran debate de candidatos a alcalde de la ciudad. Señores, el tema de transporte dentro de la ciudad de Guatemala sigue siendo un dolor de cabeza para los capitalinos. Mal servicio, inseguridad, humo negro y soluciones intermedias como Transmetro, que es muy eficaz y seguro, pero que genera congestionamiento vehicular al reducir el espacio de circulación. O medidas politiqueras como Transurbano, donde el sistema de prepago no termina de funcionar, donde los buses ofrecidos nunca llegaron y donde el subsidio a los empresarios de transporte supera los 600 millones de quetzales al año. Pesa demasiado ya como un problema prioritario a resolver. Sus propuestas, Alejandro Sinibaldi, por favor. Bueno, muchas gracias, Julio. El transporte público ha sido un problema en los últimos 25 años y después de 25 años de la misma administración sigue siendo un serio problema. No podemos hablar de una ciudad sin tránsito o con menos tránsito si no hablamos de un transporte digno y seguro. Nuestra propuesta es sencilla y es tener un transporte digno y seguro, porque lo que ha sucedido es que al no existir ese transporte digno y seguro, muchos guatemaltecos han comprado un carrito haciendo el esfuerzo y eso ha generado este caos vehicular con el que vivimos. Nuestra propuesta en esta materia es que el Transmetro se convierta en el transporte público por excelencia de nuestra capital, con ciertas modificaciones, tomando en cuenta que una solución que perjudica a unos y beneficia a otros no es solución, y por eso necesitamos subirlo en segundos pisos en algunas áreas y modificar el trazado. Nuestro compromiso es terminar el Transmetro, nuestro compromiso es que ese transurbano, que ha sido un negocio turbio, que se ha hablado mucho de él, se convierta en el que va a alimentar básicamente a ese Transmetro, y de esa manera vamos a tener un transporte digno, un transporte seguro en nuestra capital. Esos buses del transurbano van a servir para alimentar al Transmetro. Subiéndolo en un segundo piso vamos a solucionar el problema que le causa a los que van en carro, y teniendo ese gran paso en materia de transporte público, nosotros nos vamos a atrever a hablar del metro de superficie. Tenemos que planificar nuestra capital con la visión puesta en los próximos 25 años y no podemos seguir hablando de hacer obras cosméticas. Necesitamos soluciones de fondo y nuestro gran proyecto va a ser el metro de superficie para tener una ciudad moderna y que realmente enfrente de fondo el serio problema de transporte público en nuestra capital. Adelante, Roberto González. Bueno, muchas gracias. Una solución de transporte tiene que ser integral, tiene que considerar la infraestructura, los modos o los vehículos en los cuales decida la política pública que nos transportemos y beneficiemos e incentivemos, y sobre todo las reglas del juego en la cual los vehículos interactúan con los seres humanos y la infraestructura disponible. Es cabalmente en el tema de transporte urbano donde más se aprecia la incapacidad de poder enfrentar este problema de fondo desde un solo municipio. No tenemos en toda Latinoamérica, no hay una ciudad como Guatemala y de su tamaño, de su población, que no tiene un solo sistema periférico.
necesitamos la obra vial del periférico y sobre todo necesitamos pasos a desnivel en las áreas de las ciudades dormitorio, que son cabalmente los municipios que tapan en la gran congestión de tránsito que imposibilitan nuestro libre transportar. Las reglas del juego son importantísimas. Nosotros pretendemos reorientar el subsidio a la demanda, pretendemos efectuar una fiscalización tarifaria que hoy por hoy es inexistente. No hemos podido determinar que los cobros tarifarios autorizados puedan ser controlados para beneficio del usuario, y sobre todo los modos, continuar con el metro superficial, que tiene que extenderse a las ciudades dormitorio para que precisamente sustituya el transporte ineficiente que es el vehículo. Si este metro superficial, llamado hoy Transmetro, no llega a las ciudades dormitorio, va a ser imposible que pretenda como política pública beneficiarnos y sustituir ese transporte ineficiente que es el que contamina, que es el que congestiona en la ciudad de Guatemala. En conclusión, infraestructura en las ciudades dormitorio en el ámbito del Consejo Regional Metropolitano y la extensión del Transmetro, sobre todo a las ciudades dormitorio, que son los municipios del área metropolitana. Gracias, Roberto. Adelante, Enrique Godoy. Cuando hace 11 años empezamos debatiendo con casi 200 personas 2 veces a la semana cuál era la decisión para poder resolver el problema de transporte de la ciudad de Guatemala, hoy, 11 años después, me agrada escuchar a todos los candidatos hablar de que si va por arriba, que si va por abajo, que si va por la derecha, que si va por la izquierda, que si está en Misco, que si llevan ilegalmente un articulado a hacer campaña a Misco, tratando de promover a un candidato, pero se está hablando del Transmetro. Y nos tomó 8 meses de debate, de discusión y de llegar a consensos y acuerdos con representantes de diferentes sectores para llegar a la conclusión de que el sistema que tenía que proponerse y utilizarse en la ciudad de Guatemala es el Transmetro. Hoy, reitero, me congratulo que 11 años después el debate ya no sea si es Transmetro la solución o no, sino que, como les dije, si va por arriba, por abajo, por la izquierda o por la derecha. Eso es cuestión de análisis en un momento dado de la implementación. Pero les quiero decir esto, el sistema de Transmetro es una parte de la solución del transporte público. Necesitamos implementar las ciclovías para que conforme vayamos reduciendo las distancias de viaje de las personas, esa sea una alternativa real y digna para muchas personas. Necesitamos también habilitar nuevas vías peatonales para que más personas podamos caminar a diferentes puntos de la ciudad a lo largo y ancho de nuestros barrios y para poder comunicarnos entre barrios cuando sean cercanos. El poder retomar el control de transporte que se perdió cuando se entregó el control de transporte a los empresarios, al gobierno central, y cuando se creó este negocio turbio de transurbano, se dejó de reglamentar y de normar el transporte público de la ciudad de Guatemala. Hoy necesitamos retomar el control. EMETRA debe retomar el control que tenía sobre el transporte y poder poner en orden al transporte público actual mientras el Transmetro llega al resto de las áreas de la ciudad. Necesitamos seguir construyendo Transmetro para poder continuar con la ciudad. Señores, felizmente hasta este momento no han habido réplicas a solicitud de ustedes y han sido muy concretos sus respuestas. Vamos a aprovechar ese tiempo que teníamos de los minutos para permitirme hacer algunas preguntas que surgen precisamente ahora que hacen ustedes algunas propuestas interesantes. Voy a empezar con Quique Godoy. Me gustaría conocer un poco más, Quique, sobre cómo se retomaría ese control del transporte de la ciudad de Guatemala. Tú hablabas de un negocio turbio con el tema de transurbano y yo mencioné el tema de los 600 millones de quetzales que se le da de subsidio a empresarios ineficientes que nos dan un mal servicio. Adelante con eso, 1 minuto. Básicamente, EMETRA dejó de tener la responsabilidad de las 2 áreas que tenía, tránsito y transporte. Tránsito es la PMT, el transporte tenía sus supervisores propios y cuando se hizo este negocio turbio de transurbano, crearon la superintendencia de transporte dentro de la EMT, quitándole a EMETRA todo el poder y la autoridad que tenía, y eso se hizo después de que hicieron una licitación un 23 de diciembre para adjudicar un 4 de enero lo que fueron los contratos de transurbano en la Municipalidad de Guatemala. Retomar el control de transporte significa darle a EMETRA nuevamente la fuerza, la disposición y la autoridad para regular tarifas, rutas y número de unidades en circulación y la calidad del servicio que se está prestando. Eso es retomar el control de transporte. Muchas gracias, Roberto González. Tú hablas de reorientar el subsidio. ¿Podríamos ampliar un poco más sobre eso, por favor? Sí, todo subsidio que está canalizado a la oferta, en este caso a los transportistas, que son un cartel oligopólico,
conlleva a incentivos perversos para que no mejoren su rendimiento y su prestación de servicio. Cuando tú recibes una cantidad determinada del gobierno central, tú no tienes el incentivo, porque no existe competencia, de poder reducir no solo tus costos, sino que sobre todo prestar un mejor servicio al usuario. Si uno reorienta el subsidio a la demanda, es el demandante, es decir, la ciudadanía la que tiene la posibilidad de poder escoger y castigar ese modo de transporte, y que esas deficiencias actualmente que tiene el transporte urbano y el transportista puedan ser castigadas, no solo por medio de la exigencia de una tarifa menor a esa nefasta calidad, sino que sobre todo sea susceptible de la cancelación de la concesión, porque no podemos seguir con un sistema que premie esa ineficiencia, esa falta de rendimiento, esa mediocridad absoluta, y que además sean millones de quetzales los que estén dándose por toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, Roberto. Alejandro Sinibaldi, usted habló de segundos pisos, usted habló de la aproximación a la posibilidad de un metro. En un minuto, amplíenos esto, por favor, y cómo financiar esos segundos pisos. Bueno, yo quisiera aquí tal vez aprovechar el tiempo para también hablar de ese serio problema que se da en la falta de una entidad que realmente fiscalice el tema del transporte público en nuestra capital. Coincido aquí con Quique que ha habido realmente un serio problema en esa fiscalización. Vemos los buses rojos, vemos el Transmetro, vemos el Transurbano, vemos los buses de rutas cortas, vemos los buses piratas, vemos los tomates, y realmente lo que vemos es una anarquía. Y aquí se necesita un alcalde que venga realmente a agarrar al toro por los cuernos y poner orden en tema de transporte público en nuestra capital. ¿Cómo financiarlo? Hay 4 formas de financiar todas las obras de infraestructura de nuestra capital. La primera es priorizando los recursos. Segundo es quitando el amiguismo que existe en la Municipalidad de Guatemala. Tercero es a través de las alianzas público-privadas, que es una herramienta que vamos a tener todos para la próxima administración. Y cuarto es con el apoyo directo del gobierno del próximo presidente. Gracias, Alejandro. Vamos con el tema de tránsito, señores. La anterior pregunta nos lleva al tema de tránsito vehicular en la ciudad capital. Se torna agobiante ya para el ciudadano lo que nos estamos viviendo. ¿Cuáles son sus propuestas concretas al respecto? Empezamos con Enrique Godoy. Gracias, Julio. Bueno, el primero es nuevamente reinsistir en el tema del transporte. El Transmetro es la única alternativa viable en el corto y mediano plazo para que la ciudad de Guatemala tenga esa alternativa. Mientras no generemos esa alternativa, ese 23% de la población que sigue utilizando vehículo particular para todos sus movimientos lo seguirá haciendo. Pero hay un segundo problema que es más grave aún, y es las distancias de viaje. Hoy por hoy, el guatemalteco promedio nos movemos de 13 a 15 kilómetros en cada dirección para ir a trabajar, para ir a estudiar o para ir a hacer cualquier actividad cotidiana. Ese tema es el que nos está matando en el congestionamiento de tráfico. Eso tenemos que resolverlo generando vivienda accesible dentro de la ciudad de Guatemala para que mucha parte de la población que no tuvo alternativa pueda quedarse dentro de la ciudad, pero también promover ante los alcaldes de los municipios vecinos que ellos generen y gestionen puestos y lugares donde se generen ingresos y empleos para que mucha de la población que hoy por hoy duerme en esos municipios no tenga que ingresar a la ciudad todos los días. Es la única forma sostenible en el largo plazo, ya que el costo de movernos por vehículos, con el barril entre 90 y 100 dólares el petróleo, con la contaminación que generamos y con solo 1.2 personas por vehículo particular cuando nos movemos en carro, es insostenible ese tipo de crecimiento de la ciudad. Y la última parte es la parte de cultura ciudadana. Tenemos que aprender a convivir en el tráfico. Tenemos que tener cultura ciudadana, cultura vial, para poder respetar al que va frente a nosotros, para poder respetar a quien quiere ingresar en el tráfico con nosotros, porque si simple y sencillamente tuviéramos una cultura vial de primer nivel, de primer mundo, reduciríamos aproximadamente un 25% del tráfico de la ciudad. Esto no requiere infraestructura y no requiere inversión. Por eso, resolver el problema de tránsito es más que obras, es cultura ciudadana y es convivencia entre los vecinos. Gracias, Quique. Adelante, por favor, Roberto González. El tránsito es la consecuencia o los costos de transportarnos, y esto se enfrenta con regulación, es decir, con reglas o con leyes, y con los mecanismos de fiscalización para el cumplimiento de esas reglas, que suelen ser los cuerpos como las policías municipales de tránsito que velen por eso. En cuanto a las reglas de tránsito más importantes de las cuales no disponemos hoy en día en Guatemala, la primera es que las consecuencias de un mal comportamiento en el conductor se sancionan al propietario del vehículo. La primera regla importante en modificar es cabalmente que las sanciones vayan directamente al conductor, al piloto del transporte
urbano y al automotor en general, para que las consecuencias de sus malos actos sean sancionadas y sean controladas. Un segundo elemento es que la tasa de circulación de vehículos actualmente va un gran porcentaje al fondo común. Esta tasa debe reorientarse cabalmente a las municipalidades para que puedan enfrentar una mejor fiscalización. Una tercera norma es el paripaso, es decir, ceda el paso. Actualmente tenemos esa norma, pero no tenemos